esto me gustaría hacer esta conclusión. Bien menciona que hay ciertos analistas que están augurando una muy mala relación entre un Biden y un Andrés Manuel López Obrador. Así lo hicieron con Trump y un Andrés Manuel López Obrador. Pero existe, y esto es real, existe en la audiencia un claro pues rechazo o escepticismo o falta, llamémosle, de confianza a un propio Joe Biden por las acciones que todos recuerdan migratorias, las deportaciones realizadas en la administración de un Obama, en la que él fue vicepresidente. Estos señalamientos, esta desconfianza, ¿usted la nota natural? También no podemos olvidar la parte de seguridad con Rápido y Furioso, que también México pues terminó pagando las consecuencias de aquella política. Bueno, también está la iniciativa Mérida y demás. Vaya, ¿considera que son válidas esta desconfianza por parte de la audiencia que algunos han traducido en un cariño a un Donald Trump, y hasta hay quienes han tomado, particularmente estos analistas, tomaron como una forma de comparar y de igualar a una persona como un Donald Trump con un Andrés Manuel López Obrador, y dicen es que son iguales? Vean, la audiencia, los seguidores de un Andrés Manuel López Obrador aplauden a un Donald Trump, sin tomar en cuenta que hablan de un Biden, a quien existe un cierto escepticismo, una cierta desconfianza, porque ha sido un viejo conocido de México. ¿Cómo considera este análisis? ¿Cómo poder darle el cauce correcto? Bueno, para empezar, yo pienso en base a lo que he estudiado, lo que he visto, que la actitud del presidente López Obrador ha sido una actitud muy pragmática, que nada tiene que ver con un verdadero cariño hacia Trump, que ha sido un pragmatismo muy, muy crudo para muchos de nosotros, pero que al final realmente le funcionó. O sea, logró que ese presidente estadounidense no fuera peor con México que lo que pudo haber sido. Eso es realmente un logro. Por otro lado, ¿se parecen en algo? Para nada, para nada. Los críticos de AMLO le buscan parecidos con muchos líderes que nada tienen que ver, ni ideológicamente, ni de comportamiento, ni físicamente, etcétera. Lo que hemos visto con AMLO es que ha sido un líder muy pragmático y a la vez muy sentado en sus principios, pero él lo ha dicho muchas veces, la política es una cosa de lo que se puede hacer, de la factibilidad de las cosas. O sea, si no puedes hacer algo, no tiene caso que sigas insistiendo en eso. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que a todos nos beneficia que Trump haya salido de la escena de la relación bilateral. Por otro lado, Biden no es un santo. Biden es mejor que Trump en varios aspectos, pero tiene muchas de las características de todos los presidentes estadounidenses. No es algo que se le deba achacar nada más a Biden. Efectivamente, Biden ha apoyado como vicepresidente varias medidas políticas que no han beneficiado a México. Entre ellas, pues las deportaciones que se dieron durante la época de Obama, que en realidad parte de la justificación de las deportaciones por millones, ¿no?, que hubo, era tratar de aplacar un poco el ambiente político en el Congreso, en Washington, para tratar de llevar a cabo una reforma migratoria. No se logró, no se pudo hacer. Desafortunadamente hubo muchísimos deportados, entre ellos mexicanos. Biden participó, apoyó sin duda
También hay otro tema que es mi interés particular, ha sido lo que es la estrategia de combate al crimen organizado que los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto llevaron a cabo en coordinación con Estados Unidos y que a mí me ha parecido una estrategia totalmente equivocada, fracasada y contraproducente. Y yo tengo la opinión en base a lo que he leído sobre Biden, lo que piensa hacer, lo que hizo antes, que posiblemente él va a querer volver a ese tipo de estrategia que a México no le conviene. El presidente López Obrador tiene esa postura de que no le conviene a México y quiere hacer algo que vea primeramente los intereses de México, que es como debe de ser. Así que, pero la agenda bilateral no es nada más el tema de migración y el tema de seguridad. Hay otros temas, el económico. El económico es crucial. México, la economía mexicana depende más del 80% del comercio con Estados Unidos. Entonces, la cuestión económica y de comercio es fundamental para México. Dependemos, por ejemplo, tenemos un asunto muy de interdependencia muy complicado, la cuestión de agua. O sea, México recibe agua del norte, que después tienen que dividirla, no hay agua en México, etcétera, etcétera. Eso es complicadísimo y políticamente muy contaminante. Así que tenemos muchos temas. Tenemos ahorita el tema del COVID, que no se puede separar. La frontera no impide que el COVID pase de un lado a otro. Tenemos que cooperar más en el tema de COVID. Y con Trump no había cooperación, realmente. Entonces, hay muchos otros temas. Sí. La escucho, doctora. No, lo que quiero enfatizar es que la agenda bilateral tiene múltiples asuntos, todos complicados, complejos, y hay un tema que una forma de describir la naturaleza de todos los asuntos que se aglutinan en esta agenda, se les llama asuntos intermésticos. Quiere decir que son asuntos posiblemente domésticos, pero que tienen dimensión internacional. Por ejemplo, la migración. Para Estados Unidos la migración es un tema doméstico que nada más tiene que ver con Estados Unidos y que Estados Unidos debe de tomar todas las decisiones. Sin embargo, tiene una dimensión internacional crucial para México y para otros países. El tema por ejemplo, para México, el tema de las drogas ilegales que se producen y se trafican de México hacia Estados Unidos u otros países, es un asunto interméstico, es un asunto doméstico para México, que sin embargo tiene implicaciones muy importantes para otros países, en este caso principalmente para Estados Unidos. Y bueno, el agua, como yo lo dije, es un asunto interméstico, entonces se involucra todo lo que es la política doméstica, y me refiero no solo a políticas públicas, sino lo que es la grilla política, ¿no? Involucra a los congresos, involucra a los partidos, involucra a las elecciones. Muy complicado, y hay que encontrar la manera de negociar las mejores posiciones que, pues, en el caso de México, pues que nos beneficien a México. Lo que yo he visto desafortunadamente es que en este momento, sobre todo a raíz del caso de Cienfuegos y de la decisión de la Fiscalía Mexicana de no imputarle cargos al general, veo que muchos analistas se están siendo muy críticos con México, golpeando mucho, y pareciera que están tratando de defender los intereses de Estados Unidos. Les preocupa mucho que si se van a enojar, que si ya no nos van a querer
ayudar, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad es que los mexicanos debemos primero que nada ver los intereses de México. Y Totalmente de acuerdo. la realidad es mucho más importante para Estados Unidos que se haga algo con el tráfico de drogas que para México. Entonces no nos van a dejar de hablar, si se van a enojar, se van a molestar, no hay duda. Pero al fin y al cabo no les queda otra. No pueden divorciarse de México en este y otros temas. Así que hay que buscar la mejor manera de llevarla bien y de que los dos países salgan beneficiados de una manera u otra. Totalmente de acuerdo. Creo que justamente da en el punto. Hay que ver lo que es para los mexicanos y Estados Unidos hará exactamente lo propio. No es adelantarse y tampoco es politizar los temas. No es adelantarse. Hay que verlo como va, paso a paso. Doctora Patricia Escamilla Ham, le agradezco mucho estos minutos y que nos diera una versión y un camino mucho más cercano a una realidad sin andar con estas desviaciones a veces que generan las ideologías partidistas y por supuesto la propia politización de los temas. Doctora, ¿en dónde podrían seguir sus publicaciones, investigaciones, su trabajo? Pues me pueden buscar en Google, allí salen mis trabajos, mis publicaciones, mis opiniones, las pueden ver en Twitter. Y ahorita déjame checar, siempre se me olvida porque es una palabra que tiene varias letras repetidas y luego no me acuerdo de cuáles son. Ok, es @E de Patricia, H de Hugo, A de Armando, M de María, 33. @PHAM33. Le agradezco mucho, doctora, y bueno, estamos en contacto, por supuesto. Un abrazo y muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Muy buenas noches.